estimados espectadores de la tragedia humana. La sombra de su ausencia se cierne sobre nosotros como un manto pesado. Era una figura, un faro en medio de la tormenta, ahora convertido en eco de lo que fue. Su partida no solo abrió un abismo en mi pecho, sino que resonó en los corazones de aquellos que alguna vez creyeron en su luz. ¿Qué queda cuando la luz se apaga y solo queda el frío de la oscuridad? Un vacío, un lamento que se arrastra por cada rincón de esta ciudad marchita. Recuerdo el primer día que sentí su ausencia. Fue como si el aire se volviera denso, como si el mundo decidiera detenerse por un instante. Aquellos que lo conocieron, que sintieron su influencia, ahora vagan como sombras, atrapados en un laberinto de recuerdos. ¿Qué se siente al saber que alguien que marcó la diferencia ya no está? Es un golpe certero al alma, un recordatorio de que la vida es frágil, como un cristal que se quiebra en mil pedazos. Este vacío, esta herida abierta, no es solo un fenómeno personal. Se expande, se contagia y se convierte en un eco que resuena en las calles. La comunidad, una vez vibrante, ahora es un reflejo distorsionado de lo que solía ser. Las risas se han desvanecido, los sueños se han marchitado. Estamos atrapados en un ciclo de tristeza, donde cada paso se siente como una carga, donde cada sonrisa es un acto de rebelión contra el dolor que nos consume. El aire está impregnado de melancolía. Es un tono sombrío que no se puede ignorar. La ausencia de una figura tan poderosa ha dejado un vacío que grita, que clama por ser llenado, pero nada puede reemplazar lo que se ha perdido. La gente busca consuelo en las sombras, pero las sombras son traicioneras. No ofrecen respuestas, solo más preguntas. ¿Dónde está la justicia en todo esto? ¿Dónde la esperanza? En un mundo donde el abuso de poder prevalece, la falta de respeto se convierte en una norma y la ausencia se siente como un castigo, un recordatorio de que el dolor es parte de nuestra existencia. La soledad se ha vuelto una compañera constante. Cada esquina de esta ciudad, cada calle desierta, es un testimonio de lo que hemos perdido. Miradas vacías se cruzan, pero nadie se detiene a preguntar. Todos estamos atrapados en nuestra propia tristeza, como si la vulnerabilidad fuera un signo de debilidad. Pero, ¿acaso no es la soledad un grito en el silencio? Un llamado a reconocer que, aunque la figura ausente ya no esté, su legado persiste en nuestra lucha, en nuestra resistencia a ser arrastrados por la corriente. La melancolía se convierte en un lienzo sobre el cual pintamos nuestra realidad. La tristeza se transforma en una paleta de colores oscuros, donde cada matiz cuenta una historia de amor y pérdida. Y en medio de esta desolación, la pregunta persiste: ¿qué hacemos con este vacío? ¿Nos dejamos consumir por él o encontramos la fuerza para convertirlo en un motor que nos impulsa a seguir adelante? La ausencia de esa figura ha dejado una marca indeleble. Es un recordatorio de que cada acción tiene consecuencias, de que el abuso de poder no solo afecta al que lo ejerce, sino que también deja cicatrices en aquellos que quedan atrás. La lucha por llenar este vacío es la lucha por encontrar significado en nuestro dolor, por transformar la tristeza en un grito de resistencia. Así, en esta oscuridad que nos envuelve, encontramos la chispa de una nueva esperanza. Este vacío que resuena en nuestros corazones huecos puede ser la semilla de un cambio. La ausencia se convierte en un eco, un lamento que nos recuerda que, aunque la figura esté ausente, su influencia aún vive en cada uno de nosotros. En un mundo donde las sombras se alzan como titanes, la sed de poder se convierte en un veneno que corroe el alma. La figura ausente, que una vez brilló con la fuerza de un sol radiante, tomó decisiones que no solo sellaron su destino, sino que también arrastraron a los demás hacia un abismo de egoísmo. ¿Qué es el poder? Sino un espejismo que promete grandeza, pero que, en su búsqueda desenfrenada, destruye todo a su paso. En la danza oscura del deseo, la ambición se convierte en un monstruo que devora la humanidad, dejando solo una carcasa vacía, un eco de lo que alguna vez fue. Las decisiones que llevaron a su partida fueron como un torrente arrasador. Cada paso dado en la búsqueda de ese poder, cada elección egoísta, resonó con la fuerza de un trueno en la tormenta. La comunidad, unida en su esperanza, se fragmentó como cristal quebrado, cada fragmento reflejando la traición de aquellos que, en su arrogancia, olvidaron que la verdadera fuerza radica en la conexión, no en la dominación.
Lo que comenzó como una promesa de grandeza terminó en una catástrofe, un recordatorio cruel de que la ambición desmedida puede ser el camino más corto hacia la soledad. Las consecuencias de esas decisiones se apilan como los escombros de un rascacielos desplomado. Aquellos que quedaron atrás son prisioneros de un laberinto de desilusión. La vida se ha convertido en una lucha diaria, donde el orgullo se interpone entre ellos y la redención. El vacío que dejó esa figura se convierte en un abismo que atrapa a todos en su órbita, un ciclo interminable de sufrimiento. Las risas se han marchado, reemplazadas por susurros de dolor que recorren las calles como sombras errantes. La comunidad, ahora despojada de su esencia, es un eco de lo que fue, un lugar donde el vacío se siente como una condena. El egoísmo, ese ladrón silencioso, se ha adueñado de las relaciones. Amistades se desvanecen, corazones se cierran y la indiferencia se convierte en la norma. ¿Qué queda de la humanidad cuando la ambición eclipsa la empatía? El dolor se transforma en un compañero constante y la soledad se cierne como un manto oscuro sobre aquellos que permanecen. Las miradas vacías cuentan historias de traiciones y promesas incumplidas, relatos que se pierden en el eco de una búsqueda sin rumbo. La lucha interna se vuelve palpable, como un grito ahogado en el silencio. El antihéroe que una vez fue fuerte ahora se encuentra atrapado en un ciclo de culpa y resentimiento. Cada paso hacia adelante se siente como un recordatorio de lo que se ha perdido, de aquellos que han caído en el camino. La ambición que una vez lo impulsó se convierte en una carga, una sombra que no puede ser ignorada. En su búsqueda por llenar el vacío, se enfrenta a la cruda realidad de que el poder puede ser un carcelero tanto como un libertador. La reflexión se impone como un faro en la oscuridad. ¿Qué se ha ganado al seguir el camino del egoísmo? Las decisiones tomadas, las vidas afectadas, todo se entrelaza en una red de consecuencias que no se puede deshacer. En este mar de tristeza y traición, la justicia se convierte en un concepto esquivo, una ilusión que se desvanece con cada intento de alcanzarla. Pero, al mirar en el espejo de su propia existencia, el antihéroe se da cuenta de que el verdadero poder reside en la capacidad de aprender de los errores, de transformar el dolor en una fuerza motriz que desafíe el abuso y la indiferencia. Así, la oscuridad que una vez lo consumía comienza a transformarse en una chispa de resistencia. En medio del eco del lamento, surge una pregunta inquietante: ¿se quedará atrapado en el ciclo del egoísmo, o encontrará la valentía para enfrentar su propio vacío y buscar una justicia que no solo se mide en poder, sino en humanidad? La lucha ha comenzado, y en su corazón, una nueva llama se enciende, dispuesta a desafiar el destino que una vez pensó que no podía cambiar. Las sombras se ciernen sobre un paisaje desolado, donde las risas se han convertido en ecos lejanos y los corazones laten con un ritmo de desesperanza. El vacío que dejó la figura ausente no es solo un espacio físico, es un abismo emocional que consume a aquellos que todavía caminan por estas calles, buscando respuestas en un mar de silencio. La ausencia se siente como una herida abierta, un recordatorio constante de lo que fue y de lo que nunca volverá. En cada esquina, en cada susurro, el dolor se manifiesta como un lamento, un clamor de almas perdidas que buscan sentido en un mundo desprovisto de luz. Las repercusiones de esa ausencia resuenan en las vidas de otros, como un eco interminable que se repite en la penumbra de la noche. Cada personaje atrapado en esta narrativa oscura lleva consigo el peso de la pérdida, la carga invisible que se adhiere a su piel. Las miradas vacías son testigos de un sufrimiento colectivo, un sufrimiento que se filtra en el aire como el humo de un fuego apagado. Las historias de aquellos que quedaron atrás se entrelazan, formando un tapiz de tristeza, donde cada hilo representa un corazón roto, una esperanza marchita. La soledad se ha convertido en una sombra omnipresente, un manto que envuelve a los que aún permanecen. En sus casas, los ecos de risas pasadas son sustituidos por el silencio ensordecedor de la ausencia. Cada habitación es un mausoleo de recuerdos, donde el tiempo se detiene y la melancolía se transforma en una compañera constante. Quienes quedan atrás llevan en su interior el peso de las decisiones ajenas, un lastre que los ancla a un pasado que no pueden cambiar. Entre ellos, el dolor se manifiesta en sus gestos, en sus palabras susurradas, en los recuerdos que se niegan a desvanecerse. La lucha interna del antihéroe se intensifica, como un fuego que consume todo a su paso. En la soledad, se enfrenta a su propio vacío,
un abismo que lo llama con voces susurrantes, recordándole lo que ha perdido y lo que aún puede ganar. Cada día es una batalla, donde el dolor se convierte en un adversario formidable. La lucha por entender la ausencia de su figura significativa lo empuja hacia un horizonte oscuro, donde las sombras de su pasado lo observan, desafiándolo a encontrar la fuerza para seguir adelante. La amarga verdad es que, en este viaje, el sufrimiento se convierte en una parte esencial de su esencia. El eco del lamento se convierte en un grito de resistencia. En medio de la tristeza, surge la necesidad de encontrar respuestas, de desenterrar la verdad que se oculta tras las decisiones egoístas. La búsqueda de justicia se transforma en una misión, un camino lleno de espinas donde cada paso se siente como una traición al pasado, pero también como una promesa de redención. Las conexiones con otros, aquellos que también sienten el peso de la ausencia, se convierten en faros en la oscuridad, recordándole que no está solo en su lucha. Juntos, encuentran consuelo en la tristeza compartida, en la comprensión mutua de que el dolor, aunque desgarrador, puede ser un catalizador para el cambio. Así, el vacío que una vez lo asfixiaba comienza a transformarse en una fuerza impulsora. En esta travesía hacia la verdad, cada lágrima derramada se convierte en un ladrillo en la construcción de una nueva realidad, donde el eco del lamento no es solo un recordatorio del sufrimiento, sino un llamado a la acción. La soledad, lejos de ser un enemigo, se convierte en un maestro, enseñándole a encontrar en su dolor la chispa de la resistencia, la llama que puede iluminar el camino hacia una justicia tangible. La lucha, aunque dura, es un viaje de autodescubrimiento. En este abismo de soledad y sufrimiento, el antihéroe comienza a entender que el vacío no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. El eco del lamento, en lugar de ser una condena, se transforma en un grito de esperanza, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, puede haber luz. La búsqueda de respuestas se convierte en un viaje hacia la redención, donde cada paso adelante se siente como una victoria sobre la soledad y el sufrimiento, un paso hacia la justicia que no solo se mide en poder, sino en humanidad. La ausencia, esa sombra que se cierne como un fantasma sobre nuestras vidas, trae consigo preguntas sin respuesta que se clavan como espinas en el corazón. ¿Dónde está la justicia en un mundo donde el dolor se convierte en un eco sordo? ¿Quién se atreve a alzar la voz en medio de este silencio ensordecedor? Cada día, el antihéroe se sumerge en un mar de incertidumbres, buscando entre las olas de la desesperanza las respuestas que parecen siempre esquivas. En este laberinto de sombras, cada rincón es un recordatorio de lo que se ha perdido, y cada paso que da resuena con el peso de lo irremediable. Momentos de conexión emergen entre los que comparten esta carga. En los ojos de otros, el antihéroe encuentra reflejos de su propio sufrimiento, chispas de dolor que iluminan brevemente la penumbra que los rodea. Conversaciones susurradas al caer la noche, donde el aire se siente pesado con la tristeza compartida, se convierten en refugios temporales. En esos instantes, el vacío se torna un poco más habitable y el eco del lamento se transforma en una sinfonía de voces que claman por reconocimiento y justicia. Todos buscan, con ansias, la verdad que se oculta detrás de la fachada del poder, un poder que ha causado más daño que bien. El lamento, en su esencia, se convierte en un motor que impulsa la búsqueda de respuestas. Cada lágrima caída es una semilla de resistencia, una promesa de que el sufrimiento no será en vano. La ira, al principio un monstruo voraz que consume desde dentro, se transforma en una llama que arde con propósito. El deseo de desenterrar la verdad se convierte en un grito que resuena en las calles vacías, un grito que despierta ecos de pasados olvidados y que invita a la comunidad a unirse en la lucha por la justicia. La búsqueda de verdad no es solo una cuestión personal, es un deber hacia aquellos que sufrieron en silencio, hacia los que no pueden alzar la voz. La transformación del dolor en motivación es un viaje tortuoso. Cada paso hacia adelante se siente como una traición a la tristeza que tanto se ha abrazado. Sin embargo, el antihéroe se da cuenta de que el vacío, lejos de ser un fin, se convierte en un impulso para actuar, para cambiar el rumbo de su historia. Las sombras que una vez lo mantenían prisionero ahora son sus aliadas, un recordatorio de que la oscuridad puede ser una fuente de fuerza. Enfrentar el dolor se vuelve un acto de valentía, un acto de desafío a un mundo que prefiere ignorar el sufrimiento que lo rodea.
Cada encuentro con aquellos que también sienten el peso de la ausencia refuerza su determinación. Las historias compartidas son balas que atraviesan la indiferencia y despiertan el deseo de justicia. En esas conexiones, el antihéroe encuentra aliados en la lucha, compañeros de dolor que transforman el eco del lamento en un grito unificado. Juntos, se convierten en la tormenta que desafía a la calma, dispuestos a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La soledad, que al principio parecía una condena, se presenta ahora como un campo de batalla donde la verdad puede florecer. Así, el eco del lamento no solo recuerda el sufrimiento, sino que se transforma en un estandarte de resistencia. Cada paso hacia la verdad se siente como una victoria en medio de la oscuridad, una reivindicación de aquellos que ya no pueden hablar. Con cada respuesta que se encuentra, el antihéroe se acerca un poco más a la justicia, a esa chispa de luz que puede desterrar las sombras. La búsqueda de respuestas se convierte en un viaje de redención, donde el dolor se convierte en el combustible que alimenta la llama de la transformación, un testimonio de que, incluso en la soledad más profunda, se puede encontrar la fuerza para levantar la voz y reclamar lo que es justo. La oscuridad. Ese manto que envuelve cada rincón de nuestra existencia, que se cierne sobre nosotros como una sombra implacable. No es solo un estado de ser, es una fuerza, una aliada inesperada que nos susurra secretos en los momentos más oscuros. En la penumbra, el antihéroe descubre que el dolor, ese viejo conocido, puede ser el catalizador de una transformación. En lugar de ser un lastre, se convierte en un crisol donde se forjan nuevas identidades, donde la fragilidad se convierte en fortaleza. La soledad, que antes se sentía como una condena, empieza a adquirir un nuevo significado. Es en ese abismo donde el antihéroe halla su voz, en la cima del sufrimiento donde se despiertan sus instintos más primitivos. Cada lágrima caída se convierte en un ladrillo en la construcción de su nueva realidad. La ira, ese monstruo que devora desde dentro, no es más que una chispa que puede encender un fuego inextinguible. La oscuridad se transforma en el terreno fértil donde germinan las semillas de la resistencia. El vacío que dejó la ausencia no es el final, es un punto de partida, un grito de guerra que resuena en su interior. Las sombras, antes vestigios de su debilidad, ahora son sus aliadas. Enfrentar el dolor se convierte en un acto de desafío. Cada paso hacia adelante, cada decisión tomada, refleja un rechazo a ser víctima de su propia historia. La dualidad del sufrimiento se manifiesta aquí. Por un lado, es una carga que pesa como plomo, por otro, es una herramienta que forja su destino. La oscuridad no solo revela lo peor de nosotros, sino que también destila lo mejor. En esa lucha interna, el antihéroe encuentra no solo su propósito, sino también su poder. Las acciones impulsadas por la ira y el dolor se convierten en actos de justicia en un mundo que ha olvidado lo que significa. Cada golpe, cada desafío, es una respuesta al abuso de poder que ha marcado su vida y la de su comunidad. La oscuridad, entonces, no es solo un refugio, sino un campo de batalla donde se libra una guerra por la verdad. Esa verdad, a menudo eclipsada por las mentiras del poder, encuentra su camino a la superficie a través de las grietas que deja el sufrimiento. La búsqueda de justicia se convierte en una lucha colectiva, donde cada voz se alza como un eco contra la indiferencia. La fuerza que emana de la soledad no se limita a un individuo. Es un grito que resuena en las calles, un llamado a aquellos que han sufrido en silencio. En cada encuentro con otros que comparten su dolor, el antihéroe descubre un ejército de almas desgarradas, listos para unirse en la lucha. La soledad se transforma en una comunidad de resistencia, donde cada historia compartida actúa como una chispa que aviva la llama de la esperanza. Juntos, desafían la narrativa que los ha mantenido sumidos en la oscuridad. La justicia, entonces, no se presenta como un concepto abstracto. Se manifiesta en la acción, en cada pequeño triunfo que se logra en medio de la tormenta. La oscuridad, lejos de ser un final, se convierte en el escenario donde se escribe una nueva historia. Una historia de redención, de transformación, donde el dolor no es un enemigo, sino un maestro. En esta travesía, el antihéroe se da cuenta de que la verdadera fortaleza se encuentra en el abrazo de su oscuridad, en la aceptación de que, aun en los momentos más sombríos, hay una chispa de luz que puede ser encendida. Así, el eco del sufrimiento se convierte en un canto de resistencia.
Cada golpe que se asesta, cada decisión que se toma, es un acto de reivindicación. La lucha por la justicia se convierte en un viaje de autodescubrimiento, donde el vacío que dejó la ausencia se transforma en un espacio fértil para la creación. En esta danza entre la oscuridad y la luz, el antihéroe encuentra su voz, su verdad y, en última instancia, su lugar en un mundo que necesita desesperadamente ser desafiado. El tiempo, ese ladrón silencioso, se desliza entre nuestros dedos como arena en un desierto interminable. Despoja a los vivos de su esencia y, sin embargo, es también el arquitecto de la sanación. Cada día que pasa es un recordatorio de que el dolor, aunque agudo y punzante, no es eterno. En la cicatriz que deja la ausencia, el antihéroe comienza a vislumbrar la posibilidad de un nuevo amanecer. El tiempo cura, pero también revela. A medida que se deslizan las horas y los días, se desnudan las verdades ocultas y lo que antes parecía una condena se transforma en un peldaño hacia la justicia. La justicia, en este contexto, se presenta en muchas formas. No siempre es la venganza que arde en el corazón, ni el castigo que se imparte con un golpe certero. A veces, es simplemente la voz de aquellos que han sido silenciados por el miedo. Esa voz, una vez apagada, resuena como un eco en los rincones más oscuros de la comunidad. La ausencia de la figura que marcó el camino se convierte en un faro que guía a los perdidos hacia la verdad. En el silencio que dejó su partida, se escucha el murmullo de los que sufrieron en su sombra, de aquellos que ahora, con valentía, se atreven a hablar. El antihéroe, atrapado entre la memoria y el presente, comienza a entender que el vacío no es solo un espacio desolado. Es un terreno fértil, un campo donde las semillas de la resistencia pueden germinar. La ausencia, lejos de ser un final, es una invitación a reescribir la historia. Cada recuerdo, cada lágrima, se convierte en un ladrillo en la construcción de un nuevo futuro. En este viaje de sanación, el antihéroe descubre que el dolor puede ser transformador, un maestro que enseña lecciones difíciles pero necesarias. Así, la idea de que la ausencia puede ser reveladora se convierte en un mantra. Las decisiones egoístas que llevaron a la partida de la figura ausente no se desvanecen, sino que se convierten en lecciones grabadas a fuego en la memoria colectiva. La comunidad, marcada por la pérdida, comienza a buscar respuestas, a cuestionar las dinámicas de poder que llevaron a su sufrimiento. El vacío que dejó la figura ausente se convierte en un catalizador de cambio, un grito de guerra que resuena en los corazones de aquellos que quedan atrás. El tiempo, en su crueldad, también ofrece la oportunidad de la reflexión. Las memorias se entrelazan y en ese tejido se encuentran las historias que han sido ignoradas. La ausencia se convierte en un espejo que refleja las decisiones tomadas, las oportunidades perdidas. A medida que el antihéroe observa a su alrededor, se da cuenta de que la justicia no es un destino, sino un proceso. Cada acto de resistencia, cada paso hacia adelante, es un acto de desafío contra la indiferencia que ha reinado demasiado tiempo. Así, el eco del lamento se convierte en un poderoso motor. No es solo un susurro de tristeza, sino un grito de esperanza que une a aquellos que comparten el mismo sufrimiento. La lucha por la justicia se convierte en una danza, un movimiento colectivo que desafía el status quo. En la penumbra del vacío, el antihéroe encuentra aliados inesperados, almas que, al igual que él, han sido moldeadas por la oscuridad. Juntos, construyen un camino hacia la redención, un viaje donde el sufrimiento se convierte en la chispa que enciende la llama de la resistencia. La conexión entre el tiempo, la memoria y el legado dejado por la figura ausente se vuelve inquebrantable. Cada recuerdo, cada historia compartida, se convierte en un faro que guía a la comunidad hacia la verdad. La ausencia, en su complejidad, se transforma en un legado que invita a la reflexión. ¿Qué dejamos atrás cuando partimos? ¿Cómo nuestras decisiones resuenan en quienes nos rodean? En esta búsqueda de respuestas, el antihéroe se enfrenta a su propia historia, a su propio vacío, y se convierte en el portador de un mensaje: la justicia es un viaje, no un destino. Es el eco de nuestras acciones, un reflejo de nuestras decisiones. En el silencio que sigue a la tormenta, se dibuja la posibilidad de un nuevo comienzo, y el antihéroe, armado con su dolor y su verdad, se prepara para desafiar el mundo que lo ha moldeado.
La ausencia, como un espectro que ronda los corazones, nos enfrenta a la cruda realidad de nuestras existencias. Cada uno de nosotros es un arquitecto de su propio destino, pero ¿qué legado dejamos al partir? Preguntas que resuenan como ecos en la penumbra, recordándonos que nuestras decisiones no son meras sombras, sino marcas indelebles en la vida de los demás. La huella que dejamos puede ser un camino hacia la redención o un abismo de desesperación. ¿Acaso hemos considerado el impacto de nuestras acciones? ¿Hemos mirado a nuestro alrededor y visto el vacío que creamos? La vida, en su esencia más pura, es un juego de espejos. Cada acción, cada palabra, reverbera en el tiempo, afectando a quienes caminan a nuestro lado y a aquellos que vendrán después. Las decisiones egoístas, aquellas que parecen inofensivas en el momento, pueden desatar tormentas de caos y dolor. El antihéroe, en su viaje tortuoso, se da cuenta de que el egoísmo es un veneno que contamina no solo al que lo profesa, sino a toda una comunidad. Cada paso dado en la oscuridad deja un rastro, y el silencio que sigue a nuestra partida puede ser ensordecedor. Los recuerdos son un espejo que refleja no solo lo que fuimos, sino también lo que dejamos atrás. La pregunta se convierte en un grito en la noche: ¿cómo queremos ser recordados? La soledad es un compañero constante en este viaje, y en el vacío que deja la ausencia, la comunidad se ve obligada a confrontar su propio dolor. Cada lágrima derramada es una historia no contada, un eco de lo que pudo ser. En este contexto, el antihéroe se convierte en un faro, un guía que, aunque cargado de su propio sufrimiento, busca iluminar el camino hacia la verdad. Es fundamental tomar conciencia de nuestras acciones y sus consecuencias. La vida no es un escenario donde podemos actuar sin repercusiones. Cada decisión que tomamos, por pequeña que sea, tiene el poder de cambiar el rumbo de la historia. La arrogancia y el desprecio por los demás pueden construir muros de soledad y sufrimiento, pero la empatía y la reflexión pueden derribarlos. La comunidad, marcada por la pérdida, comienza a despertar, a cuestionar las estructuras de poder que han permitido que la indiferencia reine. Esta lucha interna del antihéroe es un reflejo de la lucha colectiva. La ausencia de la figura que partió se convierte en un catalizador, un recordatorio de que el dolor puede ser el motor de un cambio profundo. El eco del lamento, lejos de ser un signo de derrota, se transforma en un himno de resistencia. Cada voz que se alza contra la injusticia es un paso hacia la construcción de un legado que trasciende la vida misma. La memoria de aquellos que partieron puede ser un faro luminoso en la oscuridad. En última instancia, el vacío que deja la ausencia no es solo un espacio que se siente, sino una oportunidad para la reflexión. Cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿qué legado quiero dejar? La respuesta a esta pregunta puede ser el primer, estimados espectadores de la tragedia humana. La sombra de su ausencia se cierne sobre nosotros como un manto pesado. Era una figura, un faro en medio de la tormenta, ahora convertido en eco de lo que fue. Su partida no solo abrió un abismo en mi pecho, sino que resonó en los corazones de aquellos que alguna vez creyeron en su luz. ¿Qué queda cuando la luz se apaga y solo queda el frío de la oscuridad? Un vacío, un lamento que se arrastra por cada rincón de esta ciudad marchita. Recuerdo el primer día que sentí su ausencia. Fue como si el aire se volviera denso, como si el mundo decidiera detenerse por un instante. Aquellos que lo conocieron, que sintieron su influencia, ahora vagan como sombras, atrapados en un laberinto de recuerdos. ¿Qué se siente al saber que alguien que marcó la diferencia ya no está? Es un golpe certero al alma, un recordatorio de que la vida es frágil, como un cristal que se quiebra en 1000 pedazos. Este vacío, esta herida abierta, no es solo un fenómeno personal. Se expande, se contagia y se convierte en un eco que resuena en las calles. La comunidad, una vez vibrante, ahora es un reflejo distorsionado de lo que solía ser. Las risas se han desvanecido.